¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Mi nombre es Rodolfo Pichardini y no saben lo contento que me tiene que estén aquí conmigo. Bueno, el día de hoy tenemos un episodio diferente. De hecho, es la primera vez que intento algo así, pero llevaba tiempo queriéndolo hacer. Les voy a dar un poco de contexto porque lo tienen, ¿no? Ustedes entraron y hay un capítulo de un libro, que hay un título de un libro, ¿no? Que es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Un libro muy famoso. Pero antes les quiero dar un poco de contexto. Hace aproximadamente 6 meses, si no me equivoco, pensé en lanzar, bueno, no lanzar, porque no era algo nada público, era entre mis amigos, organizar un book club, un club de libro, donde se leyera algo y invitaba a unos amigos a un lugar y lo discutimos y después echamos unas pizzas y unas cervezas y listo. Fue una iniciativa que se me ocurrió platicando con un amigo. Entonces invité a muchos amigos, casi nadie se conocía entre sí, eran amigos de diferentes partes, que el equipo de fútbol, que de la escuela, que de la otra carrera, que de la prepa, que de Collective, en fin, o sea, de muchos lugares los invité. Y pues la neta, esta es la idea básica. Tú lees un libro durante el mes, llegamos, lo comentamos, lo discutimos y después echamos la plática ya de cualquier otra cosa en las pizzas y echando una cerveza. Llevamos haciéndolo desde febrero, si no me equivoco. O sea, febrero fue la primera sesión que fue como introductoria. Y ha habido varias sesiones, pues hemos leído. El primero que leímos fue The One Thing, de Gary Keller. El segundo que leímos fue El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Luego leímos el de Flow, de Mihaly. Oh, es que está rarísimo el apellido, pero es un libro de psicología. Que lo tengo en mi mochila, de hecho, pero mira, ve, Flow. Lo escribe, mira, aquí está. Mihaly Csikszentmihalyi, algo así. Pero es un psicólogo muy bueno, mucho más pesado técnicamente, pero bueno. Leímos también El Principito, ya. Leímos El hombre en busca de sentido. Ahorita estamos leyendo La sociedad del cansancio, que es un libro, es un ensayo más bien filosófico, está muy bueno. Pero desde el mes pasado dije, estaría bueno hacer un episodio del podcast, porque el book club se llama Inconformes Book Club. Y estaría bueno hacer un episodio o sea, de cada libro que leamos en el book club y, o sea, juntar las notas de mis demás amigos, revisar mis notas y crear un episodio sobre el libro. También le estoy dando muchas vueltas sobre el formato de este episodio porque pues hay muchos resúmenes de libro en internet. O sea, tú puedes buscar el resumen del libro y pues te lo va a dar. A fin de cuentas es como cualquier resumen. Si te lo dejan en la escuela, siempre va a haber alguien que haga el resumen para que tú no lo leas. Pero también es cierto que tengo que dar cierto contexto del libro por si alguien no lo ha leído. Y también meter reflexiones en el libro, ¿no? Entonces, este es el primer intento. Así que espero que se queden conmigo y ver qué les parece. Este libro, que fue, me parece, el cuarto o el quinto. Sí, creo que fue el cuarto creo, el cuarto, sí. Libro del Book Club. Es, como les decía, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Es un libro, pues la verdad es que famosísimo, que se ha hecho se ha hecho durante muchos años un fenómeno mundial, lo ha leído cualquier cantidad de gente. Viktor Frankl fue un psiquiatra y un neurólogo, nace en Austria, es judío y es muy famoso especialmente por este libro y porque funda, o entre comillas, se inventa la logoterapia, ¿no? Vamos a platicar un poco, pero la verdad no quiero que sea el core de este episodio. Es un cuate que muere en el 97 y este libro es como su memoir principal acerca de su paso en Auschwitz, ¿no? En el campo de concentración. Este libro, primero lo quería lanzar Frankl en el anonimato, quería que fuera más un ensayo psicológico y la segunda parte tiene bastantes rasgos más técnicos de la psicología. Digo, nada que no se pueda leer. Es un libro muy cortito, a lo mejor 150 páginas. Un libro bien fácil de leer, muy ameno. Bueno, no ameno en el sentido del contenido, sino ameno en el sentido de la manera que escribe Víctor, ¿no? Está dividido en dos partes. La primera se llama Un psicólogo en un campo de concentración y la segunda se llama Conceptos básicos de la logoterapia. Así que la primera parte se basa principalmente o narra más bien Víctor, cómo es la vida de un recluso dentro del campo de concentración. Este cuate empieza el libro comentando que si bien su trabajo podría considerarse sesgado, porque para hacer un estudio psicológico se necesita mucha objetividad, un estudio en general, muchísima objetividad. Y al ser
Víctor, la persona que sufrió lo que está a punto de, entre comillas, estudiar, pues se vuelve a lo muy subjetivo porque es una experiencia personal, pero también menciona que es su propia experiencia lo que hace el relato lo más objetivo posible, puesto que nadie externo podría entender lo que se vive dentro de un campo de concentración más que las personas que lo vivieron, ¿no? Es como un pequeño disclaimer que hace este cuate. Esta parte del libro es la más pesada, es la más dura. Es un libro que no es tan sencillo de leer porque narra cosas que, al menos en una sociedad en la que vivimos hoy, es poco imaginable, ¿no? Al menos en una vida normal y corriente. Narra cómo al principio pues, reclutan a mucha gente en el camión, bueno, los barracones donde él se va con mucha más gente, eran para 200 personas, meten a 1500 allá adentro, claramente no podías ni estar en cuclillas ni sentarte, los meten en ese tren durante 4 días, no te puedas ni ponerte en cuclillas durante 4 días, solo les dieron un pedacito de pan, y bueno, ya cuando llegan, los forman, ¿no? Y este cuate llega y dice, bueno, yo nada más veía que había un güey que era un agente de la SS, hacía un movimiento del dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. Y menciona que más tarde se dio cuenta que ese ligero movimiento de dedos definía el destino de la persona. Y que el 90% de la gente que llegó se le señaló que fuera a la izquierda. Y eso significaba que era directo al crematorio o a la cámara de gas. O sea, el libro, la verdad es algo, les digo, complicado de leer. Él menciona que ahí traía lo único que se pudo llevar materialmente de su vida anterior, por así decirlo, de su vida normal, como si quería traer un manuscrito, que era el trabajo de su vida. Era el manuscrito de un libro que llevaba escribiendo como 10 años. Al principio lo intenta esconder, claramente se lo encuentran, se lo quitan y lo queman, ¿no? Víctor narra que cuando llegan al campo se les quita todo lo material. O sea, eso creo que hasta sobra decirlo porque pues, tú ves las fotos de la gente que estuvo en los campos de concentración y pues, sinceramente no tenía nada más que unos harapos, ¿no? Se le quita cualquier enlace con la vida anterior, cualquier enlace. Empieza a pasar el tiempo y pues en el libro narra mucho experiencias personales, cosas del día a día, cosas bastante duras que la verdad te invito a leerlo. Es un libro que te lo aventas muy rápido y no te voy a contar aquí el libro porque pues tampoco se trata de eso, sino de un poco lo que se puede extrapolar del libro, ¿no? Hay algunos fragmentos del libro que me gustaría leer y hay una historia muy especial que la verdad me tocó el corazón absolutamente, y es que había un cuate que vivía en su barracón donde se acomodaban ahí medio para dormir, se llamaba Otto, ¿no? Y hubo un momento donde Víctor sentía que iba a morir, que ya no podía más con las fuerzas, y le dice lo siguiente: escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile en primer lugar que hablamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso el sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Y después Víctor hace una reflexión que dice como, ¿dónde estás ahora, Otto? ¿Estás vivo? ¿Qué ha sido de ti desde esa última vez que lloramos juntos? ¿Has encontrado a tu mujer? ¿Recuerdas que te hice memorizar palabra por palabra mi testamento a pesar de tus lágrimas de niño? Creo que uno va leyendo este tipo de historias y no puede evitar sentirse conmovido. Más dadas las circunstancias que te narra, que es un infierno. Incluso él llega a narrar la suerte, o a poner la suerte, que es algo que me parece menciona que lo escribe Schopenhauer, no sé cómo se pronuncia el filósofo, que dice que la suerte es lo que uno no padece, no lo que a uno le ocurre, positivo. O sea, que en el campo se vuelve algo como si a ti no te pasa esto, de verdad es que eres la persona más feliz del planeta. Ahí, a lo largo del libro, de esta parte del libro, narra cómo los agentes de la SS, y especialmente los capos, que eran estos prisioneros preferidos de los agentes de la SS, que eran especialmente brutales, incluso más que los agentes, los ponían como jefes, ¿no? Y literalmente te agarraban a madrazos, te insultaban, te hacían de todo, la verdad, unas cosas que, les digo, los invito a leer el libro para que de verdad tengan todo el contexto que pueda tener. Y es justo al narrar todas estas experiencias sumamente lamentables y desalentadoras que llega la idea central, que es la siguiente: cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente,
y conservar su dignidad humana. Entonces, toda esta primera parte son narraciones, son hechos, son experiencias personales durante su estancia. Y principalmente narra el shock inicial de lo que es entrar a un campo de concentración. Incluso narra mucho acerca de los suicidios, que había una barra eléctrica y nunca había nada que te detuviera. Simplemente tú llegabas y te aventabas y te morías, ¿no? La verdad o sea, las narraciones son sumamente, a veces hasta grotescas, porque no terminas de imaginar estar pasando por una situación similar. La segunda parte empieza a hablar más sobre la transición de este shock inicial a la muerte emocional. A la muerte emocional que sufre el prisionero conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Hay un ejemplo que ilustra perfectamente bien esto, y es que por alguna razón del destino y de la suerte podías llegar a conseguir cigarros. Y esos cigarros se podían intercambiar por 12 raciones de pan, que él habla que es en realidad lo que te quita el hambre durante 2 semanas. 12 raciones de sopa, perdón. Víctor menciona que si tú llegas a ver a alguien fumando un cigarro, un prisionero fumando, es que había perdido toda esperanza de vida. Que simplemente estaba aceptando que se iba a morir, aceptando su destino, y que la principal razón de la muerte de la gente no eran los golpes, que también no eran las enfermedades, no era el hambre, no era la falta de agua, era la falta de esperanza. Y por ende la falta de sentido, porque cuando logras dotar a la vida de un sentido, encuentras una razón o un porqué para transitar durante en ese caso, durante esos momentos tan trágicos. Durante el libro cita mucho a Nietzsche, que tiene esta frase que dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, mucha gente perdía su porqué o no encontraba un porqué bajo esas circunstancias, que me parece que era lo más normal y lo más natural, dadas las circunstancias tan denigrantes y desagradables que se veía ahí adentro, que incluso conforme pasa el tiempo las aberraciones se vuelven algo tan normal como estar parado o sentado encima de una pila de cadáveres. Imagínate estar sentado, o sea, literal sentado en 10 güeyes que están bien muertos. O sea, ya sinceramente justo lo narra, que pierdes toda sensación o todo sentimiento o toda emoción. En realidad te da igual. Él habla de que en general lograban sobrevivir solo aquellos prisioneros que se vuelven duros tras años de andar deambulando por los campos. Habían perdido todos los escrúpulos en su lucha de supervivencia. Y para salvarse, a fin de cuentas, se recurrían a cualquier medio, sea honrado o no, incluso sirviéndose la violencia, el robo o la traición a sus amigos. O sea, ya de verdad llega un punto donde les da absolutamente igual para sobrevivir. Pero muchos empezaron a buscar refugio, entre comillas, en el amor, o buscar sentido en el amor, en pensar que alguien los estaba esperando, o en pensar que alguien, a pesar de todo esto o después de todo esto, los estaría esperando, o sea, sus hijos. En el caso de Víctor es la esposa, ¿no? Incluso llega a mencionar, esto me pareció bien duro y no encontré la cita textual, pero llega a mencionar que el que estuviese viva o muerta carecía de importancia, que lo que importaba era la idea de entender de que ella estuviera viva, tenía una razón para terminar o para sobrevivir a través de los campos de concentración, y si estuviera muerta, ella lo estaba observando desde el cielo o desde donde fuera, y estaba esperando que aceptara su sufrimiento con dignidad, que se comportara a la altura de las circunstancias, como un hombre. Y es ahí donde Víctor empieza a darle el giro o a encontrar lo que sería el principio de la logoterapia, ¿no? Que es aceptar el sufrimiento, en realidad. Y aquí llega uno de los puntos más importantes del libro y una de las cosas que a mí más me gusta, que es, él plantea que no importa en realidad lo que nosotros esperemos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Voy a leer textualmente, citando, lo que menciona acerca de esto porque me pareció muy acertado. Dice: tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar percatarnos de que es la vida la que nos plantea las preguntas, cada día y cada hora. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta.
Deja que entre, cabrón. Sí, a veces uno llega y con el mismo Dios es como, güey, ¿por qué me haces esto, cabrón? ¿Por qué a mí? Cuando en realidad la pregunta debería ser al revés. O sea, ¿tú qué vas a hacer con eso, sabes? ¿Estarás a la altura? ¿No? Y digo, mucha gente, porque platicando con gente que leyó el libro, obtuve opiniones de todas. Me decían, no, es que la vida no es así en general. Y yo estoy hasta cierto punto de acuerdo, pero dadas las circunstancias en las que vivió Víctor, dadas mis circunstancias, no estoy en ninguna posición de desacreditar algo o un trabajo que hizo un psiquiatra acerca de su experiencia, que es una experiencia, o sea, horrible, queda completamente corto y que solo muy pocas personas han logrado sobrevivir para contarlo. Entonces, pues sería muy ignorante de mi parte desacreditar ese tipo de filosofías que vienen de una experiencia completamente distinta en lo absoluto comparable con la mía. Conforme va avanzando el libro, empieza a ponerse más técnico y termina al final con su relato de sus experiencias dentro del campo de concentración y empieza hablando ya sobre la logoterapia, sobre el inicio de las sesiones grupales, de las sesiones individuales con la logoterapia y del ejemplo de una señora que me pareció excepcional. Había habido el caso de una señora que tiene un hijo normal, sale sano, se le muere a los 11 años y ella había tenido un segundo hijo que era discapacitado. Entonces se le muere el hijo sano y se intenta suicidar con su otro hijo, o sea, literalmente matar a su hijo, al hijo discapacitado y matarse a ella. Pero su hijo discapacitado la detiene. O sea, él todavía tenía una razón para vivir y la detiene. Entonces entra a estas sesiones grupales de logoterapia y él menciona que por curiosidad se mete a una de estas sesiones, ¿no? Entonces este cuate llega y dice que improvisando empieza a participar de la conversación y le pregunta a la señora, oye, ¿cuántos años tienes? La señora le dice, 30. Víctor le dice, no, a ver, tienes 80 años. Estás moribunda en tu cama y recuerdas tu pasado. Tuviste una vida sin hijos, pero bueno, estuvo repleta de éxitos económicos y con un prestigio social enorme. Y le dice, oye, a ver, ¿cómo te sentirías en esta hipotética situación? Ya que te vas a morir al final. Y ella menciona lo siguiente. Y también lo voy a decir textual porque él menciona que se reproduce textualmente la grabación de la sesión. Dice, me casé con un millonario, llevé una vida cómoda llena de lujos y la viví plenamente. Coqueté con los hombres y me burlé de ellos, pero ahora tengo 80 años y ningún hijo. Al volver la vista atrás, ya vieja, no comprendo el sentido de todo aquello. Siento que mi vida ha sido un completo fracaso, un tremendo fracaso. Entonces después, Víctor le dice, a ver, ok, ahora imagínate que estás viendo tu vida, la que estás viendo en este momento, y que tienes igual 80 años, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al respecto contigo mismo? Y lo que menciona es esto. Yo quería tener hijos y mi deseo se cumplió. Un hijo murió y el otro, minusválido, habría ingresado a una institución benéfica si yo me hubiera ocupado de él. Aunque esté tullido e inválido, es mi hijo y me he esforzado porque tenga la mejor vida posible. He hecho de mi hijo un ser humano mejor. En ese momento cuenta que se pone a llorar y dice, en cuanto a mí, puedo recordar en paz mi pasado. He intentado con todas mis fuerzas cuidar a mi hijo. He actuado lo mejor que he sabido. Lo hice por el bien de mi hijo y mi vida no ha sido un fracaso. Entonces, él menciona que el afrontar la vida desde la proximidad de la muerte le da un sentido de perspectiva mucho más grande. Y sobre todo percibe el sentido que la animaba, y bueno, más bien esa misión que tenía que realizar, que era cuidar de su hijo y que ya trascendía de ella misma, que era su hijo, no era su vida, era su hijo. Y si ella moría o ella se mataba, no iba a cumplir la misión no solo para ella, sino para su hijo. Y lo iba a dejar absolutamente solo, si no es que lo mataba, como lo intentó. Y aquí este es un ejemplo que plantea muy bien la idea central de este cuate o de la logoterapia. No es el sufrimiento en sí lo que ennoblece al hombre o la dignidad del hombre, sino la actitud frente a él, la capacidad de afrontarlo con dignidad. Ese es el valor de la gente. Ese es el valor de verdad. Y aquí, y este es un ejemplo que ilustra muy bien el punto central del libro, que como platicamos es no solo sobrellevar el sufrimiento, sino aceptarlo y decidir activamente llevarlo o sobrellevarlo con la máxima dignidad posible y comportándote a la altura. Otra idea que menciona más adelante que me pareció muy interesante es que se tiene la percepción de que el pasado está irrevocablemente, entre comillas, irrevocablemente perdido. Y este cuate dice, no, güey,
Más bien el pasado se conserva irrevocablemente. Muchas veces tiene esta sensación que de viejo, tú vas a ver a los jóvenes como, no, pues, ¿quién tuviera 20 años, no? ¿Quién tuviera 15 años? ¿Quién tuviera una vida por delante? Con sentido incluso de nostalgia, a veces hasta de envidia. Y este cuate te dice, no, güey, si ves la vida como yo te la planteo, más bien dirías, no, gracias, cabrón. En vez de las posibilidades de poder hacer, como las tiene un joven, yo cuento con las realidades de mi pasado. Mis alegrías, mis trabajos, mis amores, mis experiencias, mis errores, pero sobre todo mis sufrimientos, y mis sufrimientos aceptados con dignidad. Y eso es de lo que más orgulloso me siento, y hace que no susciten en mí ninguna envidia ni nostalgia sobre la juventud. Me pareció interesantísimo, porque hay una frase del libro, un par de oraciones del libro que lo aterriza muy bien. Menciona, con frecuencia el hombre solo observa la rastrojera de lo transitorio, es decir, lo que pasa, y pasa por alto el fruto ya granado del pasado, donde han quedado cincelados los valores, todos sus gozos y todos sus sufrimientos. De ahí el hombre puede recuperar las acciones de su pasado. Nada puede deshacerse y nada puede volverse a ser. Haber sido es la forma más segura de ser. Haber sido es la forma más segura de ser. Hay veces, y lo quiero poner en el ejemplo más banal porque sinceramente no cuento con aún, con las bases de ponerlo en un plano mucho más elevado, pero sí en un plano mucho más bajo, que es la portería. Yo siempre he sido portero y hay veces que siento que mi nivel no me da, que simplemente estoy jugando de la fregada y que, cabrón, soy un portero, soy una basura, que de verdad no doy una, nada más me como goles, no aporto nada al equipo. Y tengo la fortuna de haber ganado muchos de mis partidos y muchos de mis mejores partidos. Entonces yo veo un video mío de YouTube de hace 1 año y medio en Barcelona y veo la neta el porterazo que era y el porterazo que pude haber llegado, el porterazo que he sido y que ya he sido. Y digo, cabrón, soy ese mismo güey, no es otro tipo, soy yo. O sea, yo fui así de bueno y por ende sé que puedo ser así. Y creo que eso ilustra muy bien el haber sido es la forma más segura de ser. Si fui en ese momento, también lo puedo ser en este momento. Y eso se conecta mucho con el tema de la gente más vieja. O conforme te vas volviendo viejo, en vez de ver con envidia la juventud, verla con orgullo y decir, ve todo lo que yo he sido a lo largo de mi vida y por ende, como he sido así, soy así. Me pareció muy interesante. El libro termina de manera... O sea, acabas y dices, güey, ¿qué acabo de leer? Y se los va a leer textual. La historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizá como ninguna otra generación. Hablando del siglo XX, ¿no? ¿Qué es en realidad el hombre? El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras de gas con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema de Israel en los labios. Que no te da ninguna respuesta, ¿verdad? Pues a fin de cuentas el hombre es aquel que puede hacer las mayores atrocidades, o es también aquel que entra o sufre y acepta esas mayores atrocidades con orgullo y con dignidad. Esto fue más o menos una especie de resumen con algo de mis ideas, lo que me pareció lo más relevante, que hay muchísimo más, de verdad, creo que tienen que leer el libro, tampoco les quise dar un resumen del libro como tal, porque no merecía la pena. A fin de cuentas, ustedes pueden buscar un resumen y van a encontrarlo. Me gustaría darles las 8 ideas que personalmente me parecieron lo más relevante, pero sobre todo lo que más valía la pena reflexionar al respecto. Cada una creo que merece una introspección bastante relevante. La primera sería aceptar el sufrimiento es lo que ennoblece al hombre y aceptarlo con dignidad, no simplemente resignarte. La segunda sería, las circunstancias no determinan al hombre. En última instancia, el hombre es autodeterminante. Que volvemos, esto cae mucho en el estoicismo y creo que aquí es donde las opiniones se polarizan completamente, pero a fin de cuentas es la idea central del libro y yo personalmente no puedo desacreditar algo, como les decía, que yo en lo absoluto viví y con una educación que absoluto tengo, que es la de un psiquiatra y un neurólogo. La tercera sería, podemos actuar como cerdos y como santos. Nosotros decidimos. O sea, es una cita textual del libro, donde a fin de cuentas muchas veces vamos a tener la oportunidad de eso, de actuar como cerdos y como santos. Y efectivamente, nosotros decidimos. La cuarta es una cita de Dostoyevsky, que también menciona el libro, que me encantó, que va muy conectada en realidad a la idea central del libro, que sería la número 2, pero es,
Lo que más temo es no ser digno de mi sufrimiento. La quinta sería, que también me parece fundamental, es no importa lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. La sexta sería, caray, no pidas una vida fácil, mejor pide los pantalones para afrontar la vida que te toca. La séptima es lo que acabamos de platicar, que es que haber sido lo que ya fuiste es la forma más segura de ser. Y la octava es cómo cierra el libro, que el hombre es capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado a esas mismas cámaras de gas con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema de Israel en los labios. Como conclusión, creo que la idea central del libro la hemos mencionado mucho, pero es, como decíamos, estoica. Que uno no es autodeterminante y que en realidad uno nunca va a poder controlar las situaciones externas, pero sí cómo uno actúa ante ellas, la actitud que toma ante ellas. Creo que es muy estoico el asunto. En realidad, este libro, en lo personal, me ayudó una barbaridad de hacer esta reflexión al respecto para darme una perspectiva enorme. Como les digo, creo que las opiniones son diversísimas. ¿Qué opino yo acerca de esta idea? La verdad, no lo sé. Creo que es algo que se debe tener en cuenta. Hablo desde un punto de vista personal y hasta cierto punto general en una vida normal y corriente, que estamos acostumbrados a buscarle un sentido a la vida en lo activo, en las cosas que voy a hacer, en lo que voy a lograr, en mis propósitos. Es activo, es lo que yo voy a hacer al respecto para lograr algo. Y este cuate, dadas sus circunstancias, dice, no, cabrón. Te plantea el encontrarle un sentido bien en lo pasivo, en simplemente aceptar, en observar y en recibir los chingadazos que te toquen, pero recibirlos bien, con la cabeza en alto, volteando a ver a la gente la cara, con dignidad. Y eso me parece que es algo que se debe tener muy en cuenta, porque a veces uno se acostumbra a lo chingón que es, pues, buscar las cosas activamente, pero no sabemos lo afortunados que somos de tener la oportunidad de hacerlo. El tema de valorar, el tema de aprovechar. Sonreír, caray. Sentido de responsabilidad. Y si te toca algo duro, buscar aceptarlo con dignidad, que es lo que te plantea esto. Porque siempre habrá alguien a quien no decepcionar, sea una persona o a Dios mismo. Hay un evangelio de San Lucas, que me perdonarán lo mucho, que dice que, bueno, al que más se le da, más se le va a exigir. Y acaba de ser, o sea, creo que fue el de hace una semana, una cosa así. A mí en lo personal se me ha dado muchísimo. Y por ende se me va a exigir muchísimo. Creo que a Víctor y a mucha gente, y hoy en día estamos en un país donde la inseguridad es un tema lamentable, donde la situación social es algo mega lamentable. Lo platicaba con Luis García hace una semana, que pues, el tema de la seguridad es algo muy lamentable y que muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes, les toca vivir cosas que en lo absoluto deberían, ¿no? Y los orillan a tomar decisiones completamente erróneas. No es mi caso, gracias a Dios. Y por ende, debo estar a la altura de eso. Debemos de estar a la altura de eso. Ya sí creo que es una manera muy completa en la vida. Les digo que creo que yo no soy en lo absoluto nadie para desacreditar algo que le pasó a un güey que sabe muchísimo más que yo y que sobre todo vivió algo muchísimo más duro de lo que me ha podido tocar a mí. Entonces la gente que dice que no, pues que... O sea, sí, pero es muy romántico. Sí, tal vez es muy romántico. Pero si alguien que le pasó lo que le pasó puede decirlo, a uno, o sea, uno con qué cara se lo va a negar o con qué cara lo va a desacreditar. La verdad me encantaría preguntarte, ¿qué opinas tú? Si ya leíste el libro, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? Si no has leído el libro, la neta te lo recomiendo mucho. Es un libro bien fácil de leer a nivel, como está escrito, es un libro duro de leer, pero que vale muchísimo la pena y estoy seguro que te va a poner las cosas en perspectiva de una manera enorme. Así que nada, este ha sido el primer Inconformes Book Club, este ha sido el primer episodio del Inconformes Book Club. Si te gustó, por favor, dímelo. Si no te gustó, también dímelo. Sea lo que pueda mejorar, por favor, dímelo. Así que nada, yo soy Rodolfo Pichardini. Muchísimas gracias por estar por acá. Les mando un abrazo enorme. Ya saben, les pido por favor, si les sirvió o les gustó algo, por favor échenme la mano a compartirlo. Y la siguiente semana tenemos una plática con Luis García. Así que, por favor, no se me vayan. Les mando un abrazo muy grande. Yo soy Rodolfo y nos vemos la siguiente semana.